Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa, en el que hoy para cerrar pues, los episodios que hemos estado dedicando a la amistad durante febrero, los cerraremos estirando un poco el concepto para abonar por unas letras, ¿no? Por unas letras amigas de la diversidad. Así que nos vamos a ir a terrenos literarios en pos de esta diversidad. Esto pues en el marco de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros de la UNAM. Y para ello pues, nos acompaña hoy su directora, que es Cuentos Sara Uribe, que también es poeta, ensayista y académica. Sus libros más recientes son Rosario Castellanos, Materia que Arde, Un Montón de Escritura para Nada y Antígona González. Actualmente desarrolla su investigación para obtener el doctorado en Letras Modernas por la Ibero. Es integrante del Sistema Nacional de Creadoras de Arte y también es profesora del Sistema Universitario Abierto de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras. Así que tienes una agenda muy tupida, ¿verdad, Sara? Muy tupida y muy feliz. Qué gusto estar aquí contigo, Andrés. Gracias por venir a platicar un rato de algo que definitivamente como pues en estas diversidades, entre ellas pues hay géneros híbridos, ¿no? Y entonces yo ahí me lanzo también. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre la cátedra, ¿no? Su visión, su misión y programa? Claro que sí. Fíjate que la Cátedra Rosario Castellanos surge en 2020, en realidad, y surge como una cátedra de arte y género. Tiene una primera etapa, una primera vida de 2020 a 2024, de la mano de una artista que es Julián Tibilo, y posteriormente es en 2024, hace 2 años, que se mueve hacia la zona de la literatura, lo cual me parece un gran acierto, porque pues claro, Rosario Castellanos es una escritora maravillosa que justamente el año pasado pues celebramos su centenario. Y ahora es una cátedra dedicada a la literatura y a los géneros. Y a mí cuando me invitaron a asumir la dirección y a trabajar, me encantó sobre todo de la idea de que fuera una cátedra que amigara justamente, como lo acabas bien de decir, a la literatura y a la diversidad. Que no fuera solo de género, sino de géneros, un poco entendiendo que su misión, su visión, sus objetivos, sus líneas de trabajo tienen que ver con el género en todas sus acepciones. Es decir, trabajamos la relación, el vínculo entre la literatura y el género entendido en toda esta amplia gama de feminismos, construcción de masculinidades, diversidad de literaturas LGBTIQ+, pero también los géneros literarios y las diversidades e hibridismos que hay entre la poesía y el ensayo, la narrativa y la poesía, la dramaturgia y el cuento, por ejemplo. Entonces, es una cátedra que tiene varios ejes de trabajo. Uno, como te lo decía, tiene que ver con la literatura, los feminismos, las masculinidades, la diversidad literaria en la creación de la comunidad LGBTIQ+, pero también trabajamos la diversidad lingüística. Entonces, también nos interesa dar a conocer las voces protagonistas de la literatura en lenguas originarias y, por otra parte, por supuesto, también aquella literatura que hace una mixtura de géneros. Y finalmente, por supuesto, también dedicamos un espacio a promover el legado y la obra de Rosario Castellanos. Claro. Que ahí a lo mejor valdría la pena hacer un breve apunte para quienes están viendo en casa. ¿Por qué se le tiende así como pues esta honor con nombrar a la cátedra? ¿Qué aportó Rosario? Bueno, Rosario Castellanos fue una mujer pionera en las letras relacionadas con el pensamiento, la reflexión sobre el feminismo en México. Creo yo que ahí hay una deuda que tenemos con Rosario Castellanos porque, mira, yo estudié de licenciatura filosofía y cuando veíamos la materia de filosofía mexicana, en realidad lo que se hace ver es a los ensayistas mexicanos, porque no tenemos así como un filósofo mexicano que haya construido un sistema de pensamiento, no sé, como Kant o como Hegel. Entonces son los ensayistas y para mí que Rosario tendría que estar, los ensayos de Rosario Castellanos sobre el feminismo tendrían que estar en el libro de filosofía mexicana y ella fue filósofa. Entonces creo que hizo un aporte desde su narrativa y desde su poesía analizando cuál era la situación de la mujer, pero no solo de la mujer, sino también de los pueblos originarios. Es decir,
trabajó en su obra las violencias y las opresiones, tanto sobre pueblos originarios como sobre mujeres, y particularmente en sus ensayos sí habla explícitamente, sí elabora sobre cuáles serían las maneras, creo yo, de que las mujeres se vuelvan, ella lo llama en su tesis, contrabandistas. Ella habla de contrabandistas en su tesis sobre la cultura femenina, una tesis de maestría que hizo aquí en la UNAM precisamente, y ella dice, ¿por qué hay esas mujeres que sí han logrado entrar al mundo de la cultura de los hombres y a esas mujeres las llama contrabandistas? Entonces yo creo que es un feminismo contrabandista el suyo y esa es una aportación pues maravillosa y única, pensando que eso ocurrió a mediados del siglo XX. Claro, o sea, siendo de brecha totalmente. Totalmente. Muy bien. Oye, y esta, digamos, la cátedra, para ¿quiénes pueden acceder a este programa, vaya? Pues la cátedra tiene varios proyectos de trabajo y te puedo contar ahorita algunos que me parecen los más relevantes. El año pasado comenzamos con Vórtices, que es un seminario de literatura y géneros, de escrituras diversas, y es un seminario en el que cualquier persona se puede inscribir. Es un seminario virtual que tiene una duración de 30 horas con sesiones de 3 horas cada 15 días. Vamos a abrir, de hecho, espero la convocatoria próximamente para que se inscriban. Hay un proceso de selección, por supuesto, pero vas a tener 10 sesiones donde se van a tocar todos los temas que te puedas imaginar, desde literaturas híbridas hasta escritura en lenguas originarias, literatura que aborda cuerpos disidentes, nuevas masculinidades. Entonces es un proyecto genial porque además, como es virtual, cualquier persona de la República se puede inscribir y puede tomar estos módulos. Ese es uno de nuestros proyectos principales, pero también tenemos otro que me encanta, que es el Laboratorio de Escrituras Feministas, Laboratorio Transdisciplinar de Escrituras Feministas. Entonces, invitamos a gente de otra disciplina. Aquí está la amistad con otras disciplinas. Por ejemplo, tuvimos un taller con Lorena Wolfer, uno de los módulos. Entonces, es alguien que se dedica al arte y al activismo, pero desde las letras con el feminismo. Después trabajamos con alguien que trabajaba fanzine, Giselle Tobar, entonces vimos fanzine, feminismo, letras. Y en el último que tuvimos estuvo la querida Mónica Nepote, que es escritura, naturaleza, feminismo, letras. Entonces es un proyecto que me encanta porque plantea cómo la literatura y estas otras disciplinas pueden tener ese diálogo mediado o de alguna manera vinculado con los feminismos. Claro, entonces eso está bonito porque es diversidad en varias a la vez, ¿no? Varias diversidades a la vez. Al mismo tiempo, y en realidad ahí cualquier persona puede tener acceso. Yo por supuesto, les recomiendo que sigan las redes de la cátedra, que además de promover en las propias redes de la cátedra, tenemos una serie de publicaciones donde damos a conocer justamente eso, colectivos feministas, autores o autoras en lenguas originarias, autores de la sexodiversidad, y ahí es donde justamente nosotros lanzamos la publicidad de nuestras actividades. Ya. Oye, entonces, bueno, y ahorita me quedé pensando, ¿tienen un costo algunos de estos seminarios, me imagino, no? Tienen un costo mínimo, por supuesto, pero hay un costo. Si eres comunidad UNAM, si eres profesor, estudiante, por supuesto el costo es la mitad. Pero también tenemos algunas otras actividades que no lo tienen. Por ejemplo, justo te comentaba antes a cuadro que tenemos conferencias que a veces son presenciales y a veces son virtuales con especialistas. Estoy recordando ahora que tuvimos una maravillosa y la pueden encontrar en el YouTube. Eso te iba a preguntar, sí. ¿está todo ahí? Sí. No, en el YouTube van a encontrar un montón de conferencias. Tuvimos una genial con Natalia García Freire, escritora ecuatoriana maravillosa, que para el 25N del 2024 nos hizo una conferencia donde ligaba cómo está relacionado que ciertas novelas que hablan de horror, de casas embrujadas, en realidad todo eso es un simbolismo para hablar de violencias sobre las mujeres y del patriarcado. Claro. Y esa conferencia la pueden ustedes escuchar gratuitamente, es una clase magistral. Claro. Tuvimos otra con Marina Sagua recientemente, como parte también de su retribución del Sistema Nacional de Creadores, donde nos habla de todos estos géneros que se hibridan a raíz de su novela Archivo Agonía, cómo se puede hibridar el ensayo con la carta, con la narrativa, pero son clases, te lo juro, magistrales, o sea, prácticamente como si de un seminario, una masterclass, y simplemente con acceder al YouTube de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura,
que es a donde pertenece la cátedra, pues te puedes dar un deleite. Solo por mencionar una más, tenemos a Rubí Sanda Huerta, una poeta en lenguas originarias, hablando sobre la hegemonía del español sobre las lenguas originarias. Entonces aprendes, reflexionas, son maravillosas esas conferencias y totalmente gratuitas. Y te abre horizontes, ¿no? Ahorita que estás diciendo esto, pues cada uno de estos ejemplos que das, pues te abre horizontes diferentes hacia múltiples diversidades. Pero bueno, volviendo un poquito a la línea del feminismo, ¿no? ¿Qué puede aportar, dirías tú? O sea, más allá de la denuncia, que es importante, desde luego, es un principio, como desde estas literaturas. Fíjate que la cátedra, me encanta porque en una reunión que tuvimos, alguien mencionó que las cátedras se nutren de quienes las visitan, de quienes las animan. Es decir, las cátedras son la gente que participa en ellas. Y a mí me encanta porque en la mayoría de estas actividades, donde el tema ha sido el feminismo, creo que se abren espacios para la reflexión, se abren espacios seguros también para que la gente de alguna manera también enuncie sus propias historias. Y tal como lo decía Rebecca Solnit en aquel libro famosísimo de Los hombres me explican cosas, hay una parte en ese libro donde ella dice que la mujer ha sido tan silenciada que a veces narrar tu propia historia ya es un acto de rebeldía, ya significa un acto de subversión. Entonces, en estos espacios donde hemos tenido talleres, laboratorios, conferencias, conversatorios, es un espacio donde la gente puede enunciar en voz alta, y por la gente me refiero a muchas mujeres, claro, pueden enunciar en voz alta, compartir con otras, pero hallar un eco en la literatura, Andrés. Es decir, ver cómo otras escritoras, pensadoras han compartido de alguna manera historias que son espejo y les permiten encontrar pues hilos para construir, sobre todo herramientas para pensarse a sí mismas. Entonces, creo que estos espacios generan, además de comunidad, formas de decir y elaborar el feminismo propio. Eso es, fíjate, es muy bonito porque creo que eso pasa en muchos tipos, digamos, de la literatura, porque aquí estamos, pero en la experiencia estética compartida, porque puede pasar en una obra de teatro, puede pasar en una película, que es a partir de la identificación con cierta historia, eso, revisitar, reevaluar tu propia historia, ¿no? Y bueno, en la cátedra además ser instado a compartirla, eso desde luego. Buenísimo, pues mira, se nos está yendo el primer bloque, entonces antes de abrir otra de estas directrices, cerremos aquí, ¿te parece bien? Ustedes no le cambien, vamos y venimos, y ya cuando acabamos el programa ya pueden ir a la página a ver alguna de todas estas gran oferta que hay ahí. Vamos y venimos. Qué bueno que no lo cambiaron, o si acaban de sintonizar, pues estamos platicando con Sara Uribe sobre diversidades en las letras, ¿no? Sobre unas letras que tiren hacia los géneros con esa S al final bien así subrayada. Pues sí, en consonancia con la cátedra Rosario Castellanos, ¿no? De literatura y géneros en este caso. Y bueno, estábamos diciendo que ahí hay una oferta en YouTube al alcance de cualquier interesado, que hay también unos seminarios que tienen un costo muy accesible, digamos, para hacer un trabajo así más, a lo mejor profundo, pero también hacen cosas para jóvenes, ¿verdad? También trabajan con público joven en las prepas, ¿cierto? Sí, me pareció muy importante, sobre todo, iniciar el trabajo de la cátedra con conversatorios. Fíjate, hicimos unos conversatorios maravillosos con Nadia López García, curiosamente escritora en lenguas originarias, que invitó a otras personas a conversar, pero los llevamos, esto nos encantó llevarlo a las prepas de la Escuela Preparatoria Nacional, y también tuvimos otros conversatorios con protagonistas de las literaturas trans. Esos conversatorios, esos ciclos de conversatorios fueron en paralelo, y fue muy bonito ver la respuesta de los estudiantes y las estudiantes. Recuerdo mucho uno de los conversatorios con Carlos Atl, que es un poeta náhuatl, que hizo una cosa maravillosa, Andrés. Teníamos un auditorio con 300 estudiantes y organizó una orquesta improvisada
le pidió a una parte de la audiencia que golpeara con sus pies el suelo, a otra que hiciera sonido de viento, a otra le dijo cómo se decía la palabra amor en náhuatl, la palabra viento. Entonces iba señalando cada parte del auditorio y aquello se convirtió en una verdadera orquesta juvenil. Wow. Y también recuerdo otra memorable sesión de los conversatorios con Lía García, que en este caso tuvimos a la poeta jovencísima Emalúa Canchola. Y bueno, fue una sesión increíble porque los estudiantes, incluso en una actividad que les pidió hacer Lía, le escribieron una carta a Emalúa, que estaba por irse a vivir a Yucatán. Y tú puedes ver la creatividad y el interés que hay en los jóvenes, en las jóvenes, por escuchar acerca de la diversidad, ya sea la diversidad sexual, con estas escritoras y escritores trans, pero también la diversidad lingüística, por saber cómo se puede decir te amo en una lengua originaria. Claro. Y su participación para nosotros fue fundamental. Oye, yo ahorita que estás diciendo eso, creo que está muy bien en algún momento descubrir a los clásicos, pero creo que en las prepas y en el público joven en general, la contemporaneidad, obviamente es lo que les habla porque es el mundo que viven, ¿no? Entonces, y creo que a veces no vemos eso desde los programas, como el estímulo de algo que sí los toque, como lo que estás mencionando, abre. Y los toca además que sean gente muy cercana en edad, porque entonces ellos dicen, yo también puedo ser un escritor. Esa es una de las preguntas. O sea, ¿tú crees que algún día yo también pueda escribir poemas? Y claro, está abierto porque hay una relación como muy directa en cercanía, porque hay una edad, pero también en el impulso, en la pasión que ven en estos escritores y escritoras. Es cierto. Me estaba acordando ahorita de algún libro que es de hecho de la UNAM, de Monstras se llama, y eran puras escritoras como de 20 años, así, o bien jóvenes, y claro, eso pues otro joven de 19 pues lo lee y es muy inmediato, ¿no? Eso es, de acuerdo. Oye, y ahora yendo a alguna otra de las líneas que mencionabas, que me parece importantísima también, que es un poco esta masculinidad crítica o reflexiva y tirada hacia la equidad de género. ¿Cómo percibes tú, o desde la cátedra, estos fenómenos como de los incels bueno, machismo directamente, que como que yo a veces siento que uno va ganando ciertas cuestiones sociales, se van avanzando y luego de pronto te das cuenta que te tropiezas 3 pasos para atrás, ¿no? Sí, fíjate que ahí hicimos un par de actividades que me parecieron muy importantes que provinieran justamente de un poeta y de un poeta joven, un poeta extraordinario que se llama Clemente Guerrero. Trabajamos con él que nos diera una conferencia, pero también de un taller que se llamaba Versitos contra el Patriarcado. Me encantó su título además. Clemente escribió un libro que se llama Murciélaga. Y es un libro que tuve la fortuna de leer y que además lo he puesto en mis clases justamente de la facultad, porque es un libro donde él habla sobre su propia masculinidad. Abre con un poema maravilloso donde está con su abuelo y están hablando de cosas de hombres, obviamente, de peleas de box, quiero decir, es decir, de cosas estereotípicamente masculinas, pero es un hombre que necesita cuidados y no acepta ser cuidado por otro hombre, porque está acostumbrado a que los cuidados los proveen las mujeres. Entonces, él dice en el poema, qué difícil un tiro cantado con mi abuelo, con la hombría, ¿no? Ese es un poema extraordinario que les recomiendo, por favor, que a todos los hombres corran a comprarlo a las librerías UNAM, Murciélaga se llama. Pero en todo el libro él va hablando sobre cómo es también el machismo sobre su abuela, quien da de comer primero al pájaro y al último, si sobra, después de darle de comer a toda la familia, termina comiendo ella y parada, ¿no? Y el recorrido es muy interesante porque termina cuando la voz que habla en el poema, esa voz masculina va a tener una hija. Y se empieza a cuestionar, o sea, comienza desde la masculinidad del abuelo hasta que él se vuelve padre, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho que un escritor así nos diera una charla sobre masculinidades, pero lo que él propuso rebasó mis expectativas. En esa conversación, que los insto a que vayan a buscarla también al YouTube, lo que hace es registrar en la poesía mexicana momentos de machismo, donde se han dicho cosas terribles y cómo en realidad no hemos reparado en que están ahí. Yeah. Y eso me parece que es un acto de romper el pacto patriarcal, Andrés, porque podríamos hacerlo cualquier académica de nosotras, ir a señalar donde hay machismo en la poesía, pero que un poeta lo haga y se dé cuenta y se haga preguntas como
¿cómo quiero que yo como hombre ingrese mi cuerpo en la poesía? Esa es una de las preguntas que hace en la conferencia. ¿De qué manera quiero que ingrese mi cuerpo? Hablando de un poema, ya no me acuerdo quién era el autor, pero donde el cuerpo masculino entraba como un automóvil. Entonces él decía, ¿por qué mi cuerpo sería un automóvil? ¿No? Quiero yo que mi cuerpo como hombre ingrese como un automóvil, pues por los caballos de fuerza, me imagino, está como estereotipo, pero hace una crítica muy interesante. Digo, el taller sí fue un taller virtual, pero que ocurrió en su momento, pero la conferencia quedó como un registro y creo que es muy importante pensar en qué momentos de la literatura mexicana masculina ha habido esos machismos tan pronunciados y qué importante es que otro hombre joven, un poeta joven, los ponga en cuestión, haga este cuestionamiento de por qué ingresa de esas maneras tan estereotípicamente masculinas y de qué otra forma. Y sobre todo es una pregunta bien interesante, ¿a quién beneficia que esas masculinidades sigan siendo así? Claro, ¿no? o sea, es un poco estos que luego hasta son como lugares comunes, ¿no? O en la juerga cotidiana se emplean así y está muy bien lo que estás contando. Y pues, mira, no lo había pensado así, pero Murciélaga yo definitivamente lo voy a buscar porque además habla mucho también. Yo también tengo una hija y bueno, eso me ha ayudado a cuestionar un montón de cosas, por supuesto. Oye, y para que no se nos vaya a ir con los géneros literarios híbridos, ¿no? ¿Qué viene este año? Pues fíjate que nos interesa mucho seguir pensando cuáles son esos hilos que conectan. A mí me interesa mucho, bueno, yo soy poeta, por supuesto, me interesa mucho también pensar la poesía con el ensayo, la poesía con la narrativa, pero también te decía que nos interesa, por ejemplo, pensar los feminismos y el teatro. Entonces estamos preparando cosas bien interesantes que yo les sugiero mucho que inmediatamente vayan a seguir las redes porque pronto van a tener noticias de más conferencias, de más talleres donde estamos buscando explorar esas literaturas que están desbordando sus márgenes hacia otros géneros, pero también hacia otras disciplinas. Sí, que a veces, digo, para quienes escribimos a lo mejor eso no es sorpresa, pero a veces como si solo son lectores o lectoras, pues que los géneros al final como tales son más del mercado que de las obras, obviamente. Es como las taxonomías de los biólogos, pues obviamente que los organismos no tienen por qué cuadrar en ellas, ¿no? Sirve un poco ahí para hacer algún tipo de clasificación, pero por supuesto que todo está vivo, ¿no? Y mezclándose. Oye, y bueno, a lo mejor ahora pensando un poco hacia las... ¿Cómo ves las políticas públicas y las cuestiones del feminismo? ¿Crees que vamos un poco mejor? ¿No? Pues mira, yo creo que todo cambio social o todo cambio tiene que atravesar las políticas públicas. O sea, para que sea un cambio verdadero tiene que haber políticas públicas. Creo que existe en México una ley transversal de género, si no recuerdo, esto fue hace ya realmente a inicios de este siglo XXI que comenzó, pero creo que aunque exista una ley transversal, esto tiene que bajar justamente en políticas, en acciones, y a mí me parece muy importante que aparezca sobre todo en temas de cultura, Andrés, y en temas de educación, que sí tiene que haber una suerte de espacio y de recurso y de presupuesto, porque lo que no pasa por presupuesto, pues no ocurre en la realidad, destinado, pensaba justamente, a esta educación en masculinidades nuevas, en masculinidades diversas, en masculinidades alternativas, en feminismos, pero también, por supuesto, en el tema de la equidad de género. Entonces, si no hay un presupuesto destinado, difícilmente esas políticas públicas van a tener un verdadero impacto en la educación, en la cultura. Entonces creo que es importante. Y a mí, por ejemplo, me interesa mucho la existencia de este tipo de espacios de la UNAM, como la cátedra, que tiene justamente actividades, acciones, espacios que fomentan pues esta reflexión, que al final de cuentas termina generando comunidades. Mira, me ha pasado mucho que después de que ha habido un taller o un laboratorio, las personas que participaron se hacen su grupo de WhatsApp y ya acabó el taller, pero esas personas terminan generando una comunidad por sí mismas para seguirse leyendo, para seguir teniendo esas charlas, esas reflexiones, y ahí es donde yo creo que incide una política pública. Cuando una política pública, ya sea desde el gobierno, desde la universidad, logran construir pequeñas comunidades, microcomunidades, ahí hay una incidencia en la vida
de la persona, del individuo, de la estudiante o del estudiante, una incidencia real, ¿no? Claro, claro. Pues eso está buenísimo como pensamiento ahí, que creo que aplica para muchas cosas, que es hacer comunidades, ¿no? Porque si no, pues nos quedamos en lo individual. Y está lindo pensar que la lectura pues lleva a estas reflexiones que luego llevan a posible siembra de comunidad y de ahí pues... Claro, lo pienso, por ejemplo, porque hicimos también con el centenario de Rosario Castellanos, hicimos unos clubes de lectura para leer a Rosario Castellanos. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que la micropolítica, los pequeños cambios y las pequeñas comunidades es la única manera que tenemos como para subvertir, como para realmente plantear un cambio y dejar de pensar que la escritura es un acto solitario. Ya. O sea, ni la lectura ni la escritura son actos solitarios, son actos que es muy importante, sobre todo en estos momentos de resistencia, que hagamos en comunidad. Me encanta, Sara. Pues mira qué bonito quedó eso para... Ahí, es una invitación. Cerrar con una invitación siempre es importante. Pues muchas gracias. Ya Gracias a ti. Espero otras oportunidades de que nos visites. Y ustedes, pues muchas gracias por sintonizar. Ojalá esto les lleve ahí a un clic de distancia y pues empezar por lo que más se les antoje de estas diversidades. Y bueno, esperando el programa de este año. Y nos vemos la próxima semana, mismo canal, misma hora, pero nuevo tema. Gracias por sintonizar. Buenas noches.